Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Askyurikipana y Atequirinaca. Tengan un hermoso día, queridos niños y niñas de sexto de primaria. Soy la maestra Giovanna y hoy estaremos aprendiendo medicina natural y científica. Para iniciar, les voy a contar que fui de compras. Me fui al mercado a comprar plantas medicinales. La caserita me ofreció diferentes plantas medicinales para prevenir el COVID-19, niños. Así que me compré el eucalipto. También la caserita me ofreció la manzanilla, la huira y el matico. Bueno, la caserita me explicó que estas plantas son preventivas, o sea, previenen a que uno no se pueda enfermar. Por ejemplo, yo empecé el tratamiento con el eucalipto. Hago desinfectar todos los cuartos de mi casa. Hago vaporizar, pero yo no lo aspiro, porque todo en exceso dice que hace daño. Luego tomo un matecito de manzanilla, otro día también tomo un poquito de huira y otro día tomo también una hojita. Bueno, para el matecito solamente utilizo una hojita del matico, porque imagínense si yo lo pongo cantidades. Y nos puede hacer mucho daño. Entonces tiene que ser todo en equilibrio. No tenemos que exagerar en el consumo de estas plantas medicinales. Y estas plantas son preventivas, niños, para todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, las respiratorias como la gripe, la tos, y ahora especialmente estamos viviendo con esta pandemia que es el COVID-19. Bueno, ahora niños, vamos a empezar a responder algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué son las plantas? ¿Qué serán? ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres autótrofos. ¿Y qué quiere decir seres autótrofos? Que se alimentan por sí solos. O también podemos decir que producen su propio alimento con la ayuda del sol, del agua y de algunos minerales que se encuentran en la tierra y el dióxido de carbono. Con estos elementos transforma su alimento y esa transformación química se llama fotosíntesis. ¡Qué interesante, niños! Estas plantitas no necesitan de otro ser para alimentarse. Son autótrofas y producen su propio alimento. Bueno, seguiremos aprendiendo, queridos niños y niñas. ¿Cuál es la importancia de las plantas? ¿Cuál será la importancia? Ya sé, niños. Es importante las plantas porque todas estas plantitas que ven son responsables de la existencia del oxígeno. O sea que las plantas son las responsables de que en nuestro medio ambiente, en nuestra madre tierra, existe el oxígeno. ¡Qué interesante! Ahora nos vamos a trasladar hace millones de años cuando no había oxígeno. Hace muchos años cuando solamente en el planeta Tierra o en nuestra madre Tierra
existía solamente dióxido de carbono, nitrógeno y agua en forma de vapor. En ese entonces existían seres vivos, pero esos seres vivos no necesitaban del oxígeno. Eran muy diferentes a los de ahora. Imagínense ese planeta lleno de dióxido de carbono, todo oscuro, rojizo, con mucho nitrógeno, y tampoco había agua, solamente el agua era en forma de vapor. Pero hace 2.000 millones de años, las plantas han empezado a producir el oxígeno, juntamente con algunas bacterias. Han empezado a producir tanto oxígeno que nació la vida, como la conocemos en la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, todos los seres vivos necesitamos del oxígeno para vivir. Los animales, las personas, todos los seres orgánicos en el planeta necesitan de oxígeno. Entonces, niños, seguiremos aprendiendo más sobre las plantas. Por ejemplo, las plantas, vamos a hablar su proceso en la industria. Por ejemplo, las plantas y la industria. Con las plantas se pueden realizar diferentes actividades. Por ejemplo, en la industria, ahí ven en el cuadrito, en el dibujo, sacamos lo que es la madera. Ahí están las vigas, ¿no es cierto? Las vigas que necesitamos para la construcción de casas o machimbres, etc. También se la utiliza en la industria de la mueblería. Por ejemplo, ahí tenemos el escritorio, mesas, roperos. También se la utiliza para la fabricación del papel. ¡Qué interesante! Sin las plantas no tendríamos las hojas, ¿no es cierto? No se fabricarían. También los perfumes, el jabón, el champú, las cremas. ¡Oh, qué interesante! La planta es un ser maravilloso. Seguiremos aprendiendo, queridos niños. Ahora les voy a hablar sobre el banco de futuras medicinas por descubrir. ¿Qué quiere decir con banco? Significa que en nuestro planeta Tierra hay muchísimas plantas. Muchísimas plantas que tenemos que descubrir las bondades medicinales, industriales, de todo tipo. Entonces eso significa, niños, que tenemos que estudiar más las plantas. Por ejemplo, tenemos muchas plantas por descubrir. Ahora nos vamos a pasar lo que es la medicina sinergética. La medicina sinergética es una medicina preventiva. Ahora, se ha comprobado que el licopeno o flavonoide que tiene el tomate dice que tiene una gran capacidad para prevenir o detener el avance del cáncer. Ahora, niños, les voy a explicar qué es el licopeno. El licopeno es una sustancia química que le da ese color rojo al tomate. Fíjense, esos tomates, ese color rojo, gracias a este químico que se llama licopeno. Y el licopeno es un flavonoide que tiene la capacidad de prevenir o detener el avance del cáncer. ¡Qué interesante, niños! Ahora vamos a hablar sobre el apoyo de la medicina oficial. ¿A qué nos referimos con la medicina oficial? Nos referimos a las tabletas, inyecciones, o sea, a los fármacos. Ahora tenemos un fármaco llamado Taxol. Este fármaco Taxol
se la utiliza para las personas que tienen cáncer. O sea, es un tratamiento que realizan las personas que tienen cáncer con este fármaco llamado Taxol. Ahora, ¿cómo lo han elaborado este fármaco? ¿Por arte de magia o a algún doctor se le ha ocurrido, no sé, mezclar algunas cosas? No, algo interesante, niños. El Taxol deriva de una planta llamado tejo. O sea, gracias al tejo han podido elaborar este fármaco llamado Taxol, que se encuentra en el Pacífico. Muy bien, niños, seguiremos aprendiendo. Ahora vamos a hablar de la medicina preventiva. La medicina preventiva tiene que tener propiedades antioxidantes. Por ejemplo, ahí tenemos al rábano. El rábano es un alimento, si la consumes, vas a prevenir muchas enfermedades porque tiene una propiedad antioxidante. Luego tenemos el col. ¿Qué será el col? Primera vez que escucho col. Es el repollo. Nosotros, niños, lo conocemos como el repollo. El repollo también tiene propiedades antioxidantes. O sea, es una medicina preventiva, así que tenemos que consumirla. Luego tenemos la familia de las liliáceas, que son el ajo y la cebolla. Estos alimentos también tienen propiedades antioxidantes. ¡Qué interesante, niños! Entonces, todos estos alimentos tenemos que incorporar a nuestros almuerzos, cenas, en nuestra comida diaria, para poder prevenir muchas enfermedades. Bueno, ahora, niños, reflexionemos. Hay muchos países que están en vías de desarrollo que utilizan las plantas para prevenir muchas enfermedades. Nosotros podemos decir que los países que son potencia mundial, ellos solamente utilizan fármacos. No, ellos son los que más utilizan las plantas como una medicina preventiva. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Quién se iba a imaginar? En Estados Unidos una gran población utiliza las plantas. En Japón, que es una potencia mundial. Entonces, es muy importante, niños, conocer las propiedades curativas de las plantas. Y además tenemos que descubrir. Entonces, para eso, niños, tenemos que estudiar. Excelente, niños. Ahora, para no olvidarnos el tema, van a responder algunas preguntitas que se encuentran en su cuadernillo, que son preguntas muy interesantes. Lo van a responder, queridos niños. Bueno, niños, las ciencias naturales es un campo muy amplio y hoy les he enseñado un poquito sobre las ciencias naturales. Y las siguientes clases vamos a seguir conociendo más de las ciencias naturales. Bueno, niños, espero que les haya gustado el tema. Nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.